Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Hoy vamos a continuar con esta serie de sermones que estamos dando, sermones doctrinales para que la gente pueda entender y pueda conocer un poco más acerca de Dios. Y el título que yo he puesto al sermón de hoy, hermanos, al tema o sermón doctrinal es Cuando se comprende mal a Dios. Cuando se comprende mal a Dios. Y vamos a tratar de meditar en qué es lo que pasa cuando una persona no logra comprender correctamente el carácter de Dios y sobre todo cuando ahora nos toca paralelamente la escuela sabática y entender correctamente cómo es el verdadero carácter de Dios y cómo es el correcto entendimiento del amor de Dios. Así que, hermanos queridos, ¿qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para estudiar tu santa palabra. Te pedimos por favor que te quedes con nosotros y que bendigas a los miles de hermanos que en todas partes del mundo están escuchando este tema porque quieren aprender de ti. Danos tu Santo Espíritu y te pido por favor que perdones nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. El sermón de esta noche se titula Cuando se comprende mal a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando se comprende mal a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial? Ustedes van a ver claramente en esta noche, y lo estamos difundiendo a todo el mundo estos mensajes, que una persona que entiende mal el carácter de Dios no sirve correctamente bien. Eso es una ley bíblica y que hoy lo vamos a demostrar a través de este sermón doctrinal. Pero hermanos, para poder entender los dichos y las parábolas de Jesús, no tenemos que olvidarnos lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vamos rapidito a ver Proverbios capítulo 1, versículo 6 y 7. Respetando el horario, vamos avanzando y vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice lo siguiente: para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Versículo 7. Y noten lo que dice, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero resulta que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermanos queridos, el que no tiene temor de Dios es un insensato y por lo tanto desprecia la enseñanza y desprecia la sabiduría. Desprecia la sabiduría y la enseñanza. Entonces, como es insensato y desprecia la sabiduría y la enseñanza, nunca va a poder entender parábola, declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Y vuelvo a repetir, la persona que no tiene temor de Dios y que por lo tanto es insensata, nunca va a entender parábola, no va a entender declaración, no va a entender palabras de sabios y tampoco va a entender sus dichos oscuros. Y resulta que en las parábolas de Jesús vemos precisamente esas cuatro cosas: parábola, declaración, palabra de sabios y dichos oscuros o profundos. Entonces, los que realmente tienen el temor de Dios aman la sabiduría y aman la enseñanza y pueden entender parábolas, declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Mis hermanos queridos, en esta noche vamos a ver la parábola de las 10 minas. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 19, hermanos, dice lo siguiente, y por favor presten atención a todo el fundamento bíblico y al razonamiento que presentamos en esta noche. En Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27 dice: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que rapidito luego, había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamado 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles:
negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él les dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino el tercero, que es otro. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, y tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo demandara con el logro o con el interés? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. Y también, versículo 27, a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Hermanos queridos, aquí tenemos la parábola de las 10 minas. Entonces empezamos explicando, hermanos, y vamos a ver lo siguiente. En el versículo 11 y 12 dice: y cuando ellos, y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Jesús estaba en Jericó, y de Jericó a Jerusalén hay aproximadamente de 24 a 27 kilómetros. Entonces Cristo les va a explicar algo que el mundo evangélico y el mundo católico no sabe y no discierne. Hay muchos que dicen, los cristianos del primer siglo esperaban la venida de Cristo para sus días, pero como ellos no tienen el temor de Dios, no pueden entender ni parábola, ni declaración, ni dichos de sabios, ni sus dichos oscuros. ¿Por qué? Porque como ellos pensaban que el reino de Dios se iba a establecer rápido, prontito, Cristo les dice: no, les voy a decir una parábola que solamente la van a entender los que escudriñan. Y dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y después volver. Aquí está hablando de Jesucristo, hermanos, cuando después de que Él haya hecho toda su obra redentora en el primer siglo, cuando la hizo, Él partió lejos para tomar un reino en el cielo y después volver. Si los cristianos de todas las épocas hubieran entendido esta parábola, nunca hubieran esperado que Cristo venga para el primer siglo, ni para el segundo siglo, ni para el tercer siglo, sino que también hubieran entendido las 7 dispensaciones de la época cristiana en las 7 iglesias, y que iban a pasar 7 períodos, 7 iglesias, hasta llegar a la última, y después, cuando finalice el período de la séptima, de la última, recién iba a venir Cristo, porque era una provincia lejos, y el hombre noble es Cristo. Pero cuando vuelva, hermanos, Él antes de irse le deja el encargo a la iglesia y le dice: mas llamados 10 siervos suyos, 10, noten, les dio 10 minas y díjoles: negociad entre tanto que vengo. Hermanos queridos, antes de que Cristo venga, Él toma 10 siervos suyos
y a cada uno le da una mina, o sea, 10 minas a cada uno. A 10 siervos suyos, y les dice: no quiero que estén ociosos entre tanto que vengo, sino que quiero que negocien. Por eso es que nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, si realmente tenemos a Jesucristo en nuestra vida, yo les voy a ser sincero, tenemos que negociar entre tanto que Cristo viene. Ay de aquel que no negocia con la mina que Dios le ha dado. Hermanos queridos, dice el versículo 13, mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles: negociad entre tanto que vengo. Hermanos queridos, los actores en la parábola de las 10 minas son el hombre noble, los 10 siervos suyos. Dentro de esos 10 siervos tenemos los siervos fieles, tenemos el siervo infiel, y dentro de los siervos fieles tenemos el siervo que fue más fiel, tenemos el siervo malo y los ciudadanos. Repito, el hombre noble, que es Jesucristo, los 10 siervos suyos, que son los obreros cristianos, los siervos fieles, que son los obreros fieles, y el siervo más fiel, que son los líderes, el siervo malo, que es el mal obrero, y los ciudadanos, que son primeramente los judíos del primer siglo y luego los gentiles de todas las épocas que no quieren que Cristo reine sobre ellos, pero primeramente los judíos. Hermanos queridos, según el versículo 13, nosotros tenemos que negociar, y eso es lo que precisamente le está faltando a la iglesia adventista del séptimo día. Pero menos mal que hay siervo fiel y prudente que negocia. Menos mal que hay un mayordomo fiel y prudente que negocia. Pero si nosotros no negociamos, ¿cómo realmente podemos decir que somos cristianos sinceros? Tenemos que negociar entre tanto que Él viene. El versículo 14 dice: empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de Él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y eso se lo ve, hermanos, cuando Cristo vino en el primer siglo y cuando después se fue al cielo en el primer siglo, la actitud de los judíos fue siempre la misma. Cuando vino lo aborrecieron y cuando se fue también lo aborrecieron y no quieren que reine sobre él. Incluso después de que él ascendió, los judíos siguieron siendo duros y llegamos hasta el primer siglo y los judíos no lo aceptaron. Y esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, cuando ni siquiera llegamos hasta el primer siglo y ya en el año 70 fueron degollados, decapitados, muertos y crucificados la mayoría de los judíos en el cerco de Jerusalén. Y eso, ¿saben dónde lo podemos ver? Fíjense, si vamos a Mateo capítulo 21, estudiemos un poquito la Biblia en Mateo capítulo 21, noten el fundamento que estamos dando. Si nosotros vamos a Mateo 21, versículo 39 al 46, dice lo siguiente. Mateo capítulo 21, versículo 39 al 46, dice: y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y dice el versículo 40, leamos el 38, el 37, si se quiere. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo los judíos. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle: a los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Entonces, si yo vuelvo a Lucas capítulo 19, volvamos por favor a Lucas capítulo 19 mientras estamos estudiando la Biblia, seguimos avanzando, respetando el tiempo. En Lucas capítulo 19 dice el versículo 14, empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que esto reine sobre nosotros, o sea, que él reine sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vinieron no querían que reine sobre ellos y le mataron. Cuando resucitó y ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo, tampoco quisieron que se establezca el reino de la gracia sobre el pueblo judío y también lo rechazaron persiguiendo a los 12 apóstoles y persiguiendo a todo cristiano que estaba con los 12 apóstoles. O sea que cuando vino y después de que resucitó, fue la misma actitud. Pero acá, en Lucas 19, presenta la actitud clarita de lo que pasó después de que él ascendió al cielo. O sea, que el pueblo judío no cambió. Entonces, el versículo 15 dice, y aconteció que vuelto él y habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Cuando Cristo venga, nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con los dones que Él nos ha dado. Hermanos, la parábola muestra 10 siervos, pero de esos 10 siervos solamente se enumeran 3. Y los otros 7 queda a una interpretación abierta como plenitud para que tú contestes qué vas a hacer con la mina que Él te ha dado. Pero Él solamente te va a explicar 3 casos, los primeros 3. No te va a explicar lo que pasó cuando llamó a los 10, a todos juntos. Te comienza explicando qué pasó con los 3 primeros. Entonces dice, y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Hermanos queridos, el primero se le dio una mina, pero ganó 10 minas y por lo tanto iba a tener autoridad sobre 10 ciudades. Hermanos queridos, aquí nosotros vemos al primerito que llega, que es recompensado por su diligencia. Y yo les voy a comentar algo, hermanos. La capacidad de un hombre no está dada por la inteligencia, sino por la diligencia. Yo conozco gente que no es demasiado inteligente y ha logrado cosas poderosas que los inteligentes no logran. Por lo tanto, la capacidad no está dada por la inteligencia, sino por la diligencia y la aplicación. Por eso es que dice la Biblia, a ver, precioso del hombre es la diligencia. Por lo tanto, hermanos queridos, estamos de acuerdo que la capacidad no se mide por la inteligencia, sino por la diligencia. Y aquí vemos un siervo que recibió una mina y produjo 10 minas. Ahora, ¿qué es una mina? Una mina, hermanos, era una moneda griega. Era una monedita griega que tenía el valor de 100 dracmas. O sea, una mina es una moneda griega que tiene el valor de 100 dracmas. Y si una mina equivale a 100 dracmas, resulta que el jornal diario de una persona, el pago diario, era una dracma. Una dracma, básicamente hablando. O sea, que la plata que se les da a estos siervos era aproximadamente más del sueldo de 3 meses para que ellos negocien.
Ajá, mira vos. Ajá. 360 gramos de plata aproximadamente. Entonces noten, una mina es una moneda griega que equivale a 100 dracmas, y una dracma era aproximadamente el jornal diario, por lo tanto una mina era el salario de más de 3 meses de trabajo. Pero noten, hermanos queridos, y él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. ¿Qué significa eso, hermanos? Porque estamos hablando de parábolas. Yo no tengo tiempo de hablar de la vida futura, pero William Hendrickson y todos los teólogos del mundo, en la página 802, dice algo interesante William Hendrickson, y ya algún día les voy a dar un estudio sobre lo que va a ser la vida futura, y me gustó el pensamiento de este hombre, porque en otro estudio yo te demuestro lo que comenta el espíritu de profecía. Pero bueno, llevándonos básicamente de lo teológico y de lo bíblico, William Hendrickson, en la página 802, en su comentario bíblico sobre el Evangelio de Lucas, dice: el noble, ahora rey, elogia a ambos siervos y a ambos asigna el control de ciudades en exacta proporción a la ganancia hecha. En forma similar, el Señor Jesucristo en su gloriosa venida elogiará a sus siervos fieles y los recompensará en proporción al grado de fidelidad que hayan mostrado. Se les dará oportunidad de rendir servicio aún mayor en el nuevo cielo y la nueva tierra. Noten cómo los teólogos saben estas cosas y disciernen parábola, declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros, y se dan cuenta lo que significa. Y noten lo que comenta Hendrickson: se les dará oportunidad de rendir servicio aún mayor en el nuevo cielo y la tierra nueva. Nótese el versículo 17, en algo muy pequeño, porque cuán pequeñas son nuestras tareas aquí y ahora en comparación con las responsabilidades que tendremos en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Y saben lo que comenta el espíritu de profecía? Que en el cielo tendremos una tarea elevadísima que hacer. Y habrá jerarquías, y habrá tareas elevadas. Y eso es lo que está diciendo acá Cristo en esta parábola. Y el versículo 18 dice: y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Hermanos, los dichos profundos de Cristo muestran que incluso en el cielo, hermanos, va a haber jerarquías, va a haber una tarea más elevada, responsabilidades más elevadas, va a haber autoridades, potestades entre los salvados también, hermanos. A pesar de que no es el tema de ahora, pero ustedes saben que en los sermones yo no explico todo, sino que les voy tirando centros para que ustedes puedan investigar más profundamente eso y lo puedan llegar a descubrir. Pero resulta que, hermanos queridos y amados, el gran problema, mis queridos hermanos, viene ahora en este tercer siervo. Y dice el versículo, hermanos, 20. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Hermanos, aquí se había equivocado. ¿Saben por qué? Porque el contexto dice que era un hombre noble. Él les había dado el dinero. Él les daba trabajo en su hacienda, en su casa, en su granja. Él les daba todo. No puede decir él: está razonando mal el siervo al decir que toma lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Porque el señor noble era dueño de todo y les daba todo. Les daba trabajo, les daba el lugar de la hacienda, los mantenía, les dio la mina, que era el dinero, les dio todo. ¿Por qué dice él, interpretando mal el carácter del hombre noble? Nosotros acá, analizando la Sagrada Escritura, vemos que este mal siervo lo interpreta mal.
al hombre noble, a su amo noble, lo interpreta mal. Por eso dice, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Pero resulta que el contexto dice que era noble. Pero aquí dice que este siervo dice que era recio. Hermanos, ¿por qué hay gente que lo ve a Jesucristo como si fuera recio? Hermanos, el fariseo, aquí está perfectamente descrito el fariseo. El fariseo lo ve a Jesús como recio. El fariseo lo ve a Jesús como que toma lo que no pone. El fariseo lo ve a Jesús como que ciega lo que no siembra. Y ustedes pensaban que eran palabras mías después de tantos años que venimos estudiando la Biblia. ¿Cómo lo interpreta el fariseo a Jesús? Como recio, como que toma lo que no pone y como que ciega lo que no siembra. Y si ustedes no me quieren creer a mí, les suplico por favor que le crean a la Biblia. Si Cristo te muestra que hay siervos así, hay que tener cuidado y nosotros cuidarnos de que no quedemos encuadrados y seamos como este tipo de siervo que lo ve a Jesucristo recio, lo ve que toma lo que no pone y lo ve que ciega lo que no siembra. Y le sumamos una más. Entonces, volvamos a repasar, y muy bueno el dato, repasemos. El fariseo, ¿cómo lo ve a Jesucristo? Le tiene miedo, lo ve recio, lo ve como que toma lo que no pone, y lo ve como que ciega lo que no siembra. Le tiene miedo. El mal siervo. Pero ahora noten cómo el impacto psicológico de tenerle miedo, de verlo recio, de ver que toma lo que no pone y de ver que ciega lo que no siembra, cuál es el efecto que produce en su experiencia espiritual y cómo le afecta la obediencia y el servicio. ¿Cómo le afecta la obediencia y el servicio, hermanos amados? Noten, por favor. Y este tema es para cualquier fariseo que nos esté viendo, que por favor note bien las Escrituras, lo que dice. Hermanos, si tú estás con Cristo y le tienes miedo y lo ves recio, déjame decirte que lo estás interpretando mal y la Biblia ya describía eso. El versículo 22 dice, entonces él le dijo, mal siervo, yo no soy así, pero de tu boca, de lo que vos has dicho, de lo que vos crees, con el evangelio con que vos me dices a otro, yo te mido así. De tu boca, de lo que ha salido de tu boca te juzgo. Ahora entienden por qué juicio sin misericordia será hecho con el que no hiciere misericordia y la misericordia se gloría contra el juicio. Por eso, hermanos queridos, dice ahora el verso 22, entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías tú que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Si vos pensabas que yo era tan malo, ¿por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro o con el interés? Hermanos queridos, el fariseo, el legalista, siempre le tiene miedo a Jesús. Siempre lo ve recio a Jesús. Siempre lo ve como que toma lo que no pone y como que ciega lo que no siembra. En una palabra, lo ve malo y lo ve egoísta. El fariseo siempre lo ve a Jesús como malo y egoísta. Y si lo ve a Jesús así, pues lógicamente que al Padre y al Espíritu Santo también, porque Cristo es la manifestación de la divinidad. Entonces, hermanos queridos, aquí viene la reflexión para nosotros. Si nosotros somos fariseos y lo vemos así a Cristo, no vamos a poder servir porque el miedo nos va a paralizar. Nadie actúa por miedo. Nadie obedece por miedo. Nadie sirve por miedo. Nadie va a negociar entre tanto que Cristo venga por miedo.
Solamente cuando uno ama, hace las cosas por amor y se desvive por esa persona con amor y por amor. Y si no me creen a mí, pues yo los desafío a que estudien por sí mismos con cualquier comentario bíblico la parábola de las 10 minas. Los desafío. El fariseo queda paralizado por el miedo, por el mal concepto de Dios, y no negocia, pero conserva la forma. Entonces dice, pero no, Señor, mira, lo que vos me has dado, yo lo guardé bien guardadito, lo lustré, lo puse en un pañuelito, yo sí he cuidado lo que tú me has dado. Hermano, el fariseo se caracteriza porque guarda y cuida lo que Cristo le da, pero nunca produce fruto abundante ni multiplica, porque no se ensancha en su corazón. El fariseo está lleno de hojas, muestra follaje, pero no da fruto de misericordia. Entonces, hermanos queridos, si nosotros estamos siendo de esta característica, Cristo le dice, ¿por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con interés? En una palabra, si tú eras fariseo, si tú tenías ese pésimo concepto de mí, entonces hubieras dado tu dinero a otro para que trabaje él, ya que tú no querías trabajar. Si tú no querías negociar, pues hubieras dado a otro que trabaje, hubieras apoyado a otro que trabaje, hubieras ayudado a otro que trabaje, hubieras puesto el tesoro en las manos de la iglesia para que trabaje, y por lo menos así hubieras alcanzado misericordia. Porque hay gente que no tiene mucha luz, pero se da cuenta que no tiene luz y dice, bueno, pero yo ayudo por lo menos apoyo. La Biblia nombra gente que era conocida por sus ofrendas. Y la Biblia nombra gente que era conocida por sus ofrendas, por sus donaciones, por su servicio, por su obediencia, pero sobre todo por su servicio de amor. Hermanos queridos, en los versículos 20 al 24 vemos perfectamente delineada la personalidad del fariseo legalista. Lo ve a Jesús malo, lo ve a Jesús recio, lo ve a Jesús que toma lo que no pone, lo ve a Jesús como que ciega lo que no siembra. Lo ve malo, lo ve recio y lo ve egoísta. Esas tres características tiene como visión espiritual el fariseo de su Salvador. Y a pesar de que la Biblia lo declara como un hombre noble, bueno, el mal siervo tiene esa pésima visión de Cristo con esas tres características. Lo ve malo, lo ve recio y lo ve egoísta. Y por lo tanto, del miedo que tiene, sí, toma el tesoro, reconoce que Cristo le ha dado un don, pero no tiene el valor de salir a predicar. Y yo a lo largo de mi experiencia, hermanos, he conocido una gran cantidad de gente farisea, legalista, que tiene ese concepto de Dios y tiene la maravillosa moneda de plata. No la quieren soltar. No la voy a soltar. Y la guardan en un pañuelo. Y van a la iglesia y tienen la moneda de plata ahí y la muestran en el pañuelo todos los sábados a la iglesia. La muestran a la moneda de plata. No, yo la estoy cuidando a la moneda de plata. Mira, la lustro. No, yo soy fiel en cuidarla. Pero nunca negocian, nunca multiplican, nunca aumentan, nunca producen fruto, nunca ganan almas, nunca nada. Siempre se los ve con la misma moneda de plata, siempre se los ve con la misma mina, en buen humor, por supuesto. Siempre con la misma mina, siempre con la misma moneda. Ey, ¿cuándo vas a producir otra moneda más, otra mina más? No, siempre. Van pasando los años y siempre con la misma moneda, nunca una más, nunca una moneda más. Hermanos queridos, esto es lo que pasa con el fariseo. ¿Y saben qué? Yo les leo Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 702. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 702, dice lo siguiente.
Y noten lo que dice acá, hermanos, y esto es lo que a mí me dejó realmente asombrado. Dice, falsas ideas acerca de Dios. Página 702. Satanás triunfa. ¿Cuándo triunfa Satanás? Satanás triunfa cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Se regocija cuando nos ve desconfiar de Dios, dudando de su buena voluntad y de su poder para salvarnos. Le agrada hacernos sentir que el Señor nos hará daño por sus providencias. Es la obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Tergiversa la verdad respecto a Él. Llena la imaginación de ideas falsas con relación a Dios. Y en vez de espaciarnos en la verdad respecto de nuestro Padre Celestial, muchísimas veces fijamos la mente en las falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios desconfiando de Él y murmurando contra Él. Satanás siempre procura presentar la vida religiosa como una vida de tinieblas. Desea hacerla parecer penosa y difícil. Y cuando el cristiano, por su incredulidad, presenta en su vida la religión bajo este aspecto, secunda la falsedad de Satanás. Hermanos queridos, está en la Biblia. Hay un siervo que lo veía a su amo noble. Su amo era noble, pero él lo veía malo, recio, egoísta. Y por lo tanto, ese falso concepto le daba una mala experiencia religiosa que le impide negociar. Hoy en día hay mucha gente que por su falsa experiencia espiritual no negocian. Ah, no, dicen, pero yo me quedo tranquilo porque tengo la mina guardada. La tengo bien guardadita y en una franela. Y no la quieren tirar. Y la tienen bien guardadita. Le impiden que lleve fruto. El falso concepto de Dios impide que uno lleve fruto. Y por eso en Palabras de Vida del Gran Maestro, que ustedes ya conocen, esa famosa cita de la página 160 y 161, vuelve a decir lo mismo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 160 y 161 dice: en su juventud inquieta, el hijo pródigo juzgaba a su padre austero y severo. ¿Cuán diferente es su concepto de él ahora? Del mismo modo, los que siguen a Satanás creen que Dios es duro y exigente. Creen que los observa para denunciarlos y condenarlos, y que no está dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal para no ayudarle. ¡Qué feo, hermanos! ¡Qué feo concepto de Dios llega a tener un siervo! Consideran su ley como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo abrumador del que se libran con alegría. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos por el amor de Cristo, contemplará a Dios como un ser compasivo. No aparece como un ser tirano e implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. El pecador exclamará con el salmista: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos queridos, en Lucas capítulo 19, es terrible cómo en los versículos 20 al 23 podemos ver la mala experiencia que puede llegar a tener un cristiano fariseo, la mala experiencia espiritual que puede llegar a tener un cristiano legalista, cómo es el concepto de su Salvador y cómo lo frena en su experiencia espiritual para que no produzca fruto. Y también orar para que todos tenemos un talento, por lo menos uno tenemos, y no esconderlo, sino hacer que produzca, ¿no? Exactamente. Entonces, todos tenemos por lo menos una moneda, una mina de plata o una moneda de plata. Nadie puede decir yo no tengo.
y tenemos que negociar con esa moneda entre tanto que Cristo viene. El que no negocia no es un siervo fiel. Hay que negociar. Y en el peor de los casos, que por una enfermedad o por la muerte o por problemas no pudiese negociar, por lo menos, lo mínimo que hay que hacer, dice Cristo, ponlo en el banco para que lo reciba con interés. Es lo mínimo que hay que hacer. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos cuando ni siquiera se ponen nuestros dones en el banco para que sea devuelto con interés a Cristo. Ni siquiera eso. Y la mayoría ni siquiera volvió a presentar qué hizo más bien. Exactamente, ni siquiera volvió más bien. Claro, entonces nosotros tenemos que meditar y negociar, hermanos. Realmente tenemos que negociar. Si realmente somos adventistas del séptimo día verdaderos, vamos a negociar con la mina que Cristo nos ha dado. Ese dinero, esa moneda que se nos ha dado, tenemos que negociar entre tanto que Él viene. Pero resulta que Él viene, pero no estamos negociando. Hermanos, no estamos negociando. ¿Por qué no negociamos? La mina que Cristo te ha dado a ti, la moneda que Cristo te ha dado a ti, puede ser un don, puede ser dinero, puede ser una casa, puede ser un grupo pequeño, puede ser una clase de investigación bíblica, puede ser alguna capacidad. Negocia con eso entre tanto que Él viene. Pero hermanos, ¿saben lo que a mí me encanta de la Escritura? A mí me encanta de la Escritura, hermanos, es que nos da detalles profundos para que nosotros no quedemos encuadrados en esas palabras sabias que dice Cristo. Cristo ya estaba profetizando que iba a haber gente que a Él, a Jesucristo, lo iban a interpretar mal. Y por lo tanto su experiencia espiritual iba a ser simplemente una experiencia formalista. Sí, tengo la moneda, la tengo lustradita, la tengo brillante a la moneda, pero no negocio. No negocio y tampoco la doy al banco para que produzca interés. Ah, no, pero la tengo a la moneda, mirá de fiel que soy. Soy fiel en tenerla, soy fiel en conservarla, soy fiel en guardarla, soy fiel en cuidarla, soy fiel en limpiarla, soy fiel en lustrarla, pero no negocio nada. Sí. Por ahí las personas por ahí no quieren arriesgarse, ¿viste? Por creer que no tienen capacidad. Hay veces que uno no tiene capacidad, Claro. pero Cristo mismo como dice que el pámpano que lleva fruto, Él mismo lo limpia. Exacto. Él mismo lo limpia para que lleve más todavía. Lo limpia para que lleve más fruto. Entonces, capaz que yo no tenga esa capacidad, pero puedo tener esta otra capacidad y por lo tanto la mina sigue estando vigente. Pero hermanos, Lucas capítulo 19, versículo 20 al 23, muestra que un siervo que tiene un concepto así de su amo no produce fruto, no tiene vida espiritual, no sabe negociar y no puede negociar. Sí, porque la profundidad, de acuerdo a lo que dice la última parte, es que la mina es del hombre, ¿verdad? Entonces, claro, el siervo le devuelve la mina. Claro. Entonces, como que o el siervo produjo, o el siervo, como dice la última parte, no tiene nada. Claro. El que no tiene... Es que ya llegamos a esa parte, pero ha quedado entendida la parte del versículo 20 al 23, y hermanos queridos, por todas partes de la Biblia nos enseña Jesucristo que el cristiano legalista, fariseo y fanático, que encima tiene un pésimo concepto de Dios, queda paralizado en su experiencia espiritual. Paralizado en su experiencia espiritual. Y por más que quiere, por más que intenta, por más que lucha, no puede. Ustedes van a ver que quieren, pero no pueden. Porque tiene un falso concepto de su amo, porque le tiene miedo. Entonces, hermanos queridos, en Primera de Juan capítulo 4, que ustedes ya lo conocen, ustedes ya saben algo que mucha gente no sabe explicar. En Primera de Juan capítulo 4 repasamos y dice, hermanos queridos, el versículo número 16 al 18. En Primera de Juan capítulo 4, versículos 16 al 18 dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido por experiencia
y creído por experiencia el amor que Dios tiene para con nosotros. No era un conocer intelectual y un creer intelectual nada más, era todo por experiencia. Y nosotros, los cristianos del primer siglo, hemos conocido por experiencia, quiere decir, y creído por experiencia el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Claro. Entonces, volvamos a la parábola de Lucas 19 y vamos a ver la conclusión que nos dice acá la hermana. En Lucas capítulo 19, nosotros tenemos 10 siervos. Viene el primer siervo y produjo fruto. ¿Y saben por qué produjo fruto? Porque tuvo amor y no le tuvo miedo. Vino el segundo y también produjo fruto. ¿Saben por qué? Porque le tuvo amor y no le tuvo miedo. Pero vino el tercero y no produjo fruto, porque le tuvo miedo y no le tuvo amor. Le tuvo miedo, pero no le tuvo amor. Y noten que en 1 Juan 4:18 dice, en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Pero el fariseo es distinta a la experiencia. En la experiencia del fariseo, el temor echa fuera al amor. En el cristiano verdadero, el amor echa fuera el temor. Pero en el cristiano fariseo, el temor echa fuera al amor. Y por eso el tercer siervo que viene a presentarse delante del amo cuando vuelve después de recibir un reino, tuvo una pésima experiencia, porque el temor había echado fuera el amor, y como no tenía amor, no pudo obedecer ni servir correctamente. Y hermanos, no es algo que lo diga yo, está en la Biblia, lo pueden ver, lo pueden analizar. Y si estamos teniendo una mala experiencia espiritual en conocer mal a nuestro Salvador, es hora de que lo comencemos a conocer bien, correctamente, como tiene que ser, hermanos queridos. ¿Qué tipo de experiencia espiritual estamos teniendo? El primer siervo produjo fruto. El segundo siervo produjo fruto. El tercero no. Y los otros 7, dentro de esa plenitud de esos otros 7 que quedan, dentro de la plenitud de esos otros siervos que quedan, estamos nosotros. Y me pregunto, ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿Cristianos que tengan amor que echa fuera el temor y que produzcan fruto, o cristianos que tengan temor que echa fuera el amor y que no produzcan fruto? Queda abierta la interpretación, queda abierta a ver cómo vamos a hacer. Si vamos realmente a producir fruto o no, si vamos a negociar o no. Pero el negociar tiene que ver según el contexto de la parábola, con el concepto que tú tienes de tu Salvador. De acuerdo al concepto que nosotros tenemos de nuestro Salvador, pues así realmente vamos a obedecer y a servir. Si nosotros volvemos a Lucas 19, para redondear, hermanos, noten lo que dice Lucas 19. En Lucas 19 viene ahora el versículo 24 al 27. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. Expliquemos esos versículos, los versículos 24 al 26. Ese versículo, hermanos, se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez.
¿Y a dónde, hermanos, vemos el cumplimiento? Eso tiene un doble cumplimiento. Tiene un doble cumplimiento. Pero vamos al cumplimiento más explícito, que es cuando venga Jesús. Cuando venga Jesús se va a cumplir y está explicado en Juan capítulo 12. Vamos rapidito a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. En Juan capítulo 12, versículo 24 al 26, una escritura se explica con otra y notan cómo ustedes ahora van a entender correctamente la palabra. Cómo una escritura se explica en otra y la Biblia es su propio intérprete. Entonces ahora en Juan capítulo 12, versículo 24 a 26, vemos el cumplimiento cuando el hombre noble vuelva. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Eso tiene un doble cumplimiento el versículo 24. Uno, en la vida de Cristo. Cristo tenía que morir en la cruz para que produzca fruto y nos da a su vez el ejemplo. Si nosotros queremos ser como Cristo, tenemos que morir diariamente para dar fruto. Luego viene el versículo 25 y dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y ahora noten lo que dice el versículo 26, hermanos queridos, para que tomen aliento y no se desanimen, porque hay recompensa para vuestra obra, hermanos. Hay recompensa para el trabajo que ustedes están haciendo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos dará la recompensa eterna a nosotros que hemos producido fruto. Y lo que otros han dejado de hacer, será nuestro, hermanos. Ese es el cumplimiento principal, explícito y común de la parábola. Pero ¿sabían esos que durante la vida del cristiano también se ve el cumplimiento de eso? Durante la vida del cristiano, mientras nosotros caminamos en la vida cristiana, también, hermanos amados, se ve el cumplimiento de lo que ha dicho Cristo como un anticipo de lo que pasará en la segunda venida de Cristo. Y por eso está explicado, hermanos, en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. En Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25 dice lo siguiente. En Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, habla de un misterio que se da con aquellos que no negocian con la mina que Cristo nos ha dado. Y dice así, en Proverbios capítulo 11, versículos 23 y 24, o mejor dicho, 24 y 25, dice así. Hay quienes reparten tanto lo espiritual como lo secular. Tanto lo espiritual como lo secular. Están negociando. Noten. Hay un misterio, dice Salomón. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes son escasos más de lo que es justo, mas vienen a pobreza. Y ahora noten lo que dice el versículo 25. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. O sea que, hermanos queridos, cuando nosotros vamos a la última parte de la parábola de Lucas 19, vemos que tienes un doble cumplimiento. Uno en la segunda venida de Cristo cuando venga, pero otro actual, que ya lo estamos viendo como principio activo. Ya lo vemos como un principio activo en nosotros cuando realmente negociamos tanto los bienes espirituales como los bienes materiales, como los bienes económicos. Por eso, hermanos queridos, en Lucas capítulo 19, dice así, Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, hermanos, el 26 dice, pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado, como un doble cumplimiento, incluso en esta vida y también cuando venga Cristo. Y el versículo 27, hermanos queridos, dice,
y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Hermanos queridos, básicamente vemos tres actores: el hombre noble, los siervos y los ciudadanos. De los siervos, algunos produjeron fruto porque tenían amor y otros no porque tenían miedo. Y los ciudadanos que no querían que Él reinase sobre ellos, en la segunda venida de Cristo, hermanos, Jesús los recompensará. Salvará a los siervos fieles, pero serán destruidos los siervos infieles. Hermanos queridos, ¿cuál es el mensaje de amor que Dios nos da en Lucas capítulo 19? Que nosotros tenemos que reconocer que el amo que tenemos y que el Salvador que tenemos verdaderamente es noble, no es malo, es noble. El Salvador que nosotros tenemos, hermanos, es noble. Podemos ir a Él con todos nuestros problemas, con nuestras cargas, con nuestras angustias. Podemos ir a Dios por medio de Él. Y cuando vamos a Dios por medio de Él, estamos yendo a Él, porque Él toma nuestra oración y la presenta ante el Padre. Pero si nosotros no entendemos que el Salvador que tenemos es noble, nuestra experiencia espiritual va a ser una experiencia espiritual paralítica, paralizada. No vamos a poder obedecer, servir y negociar como corresponde. ¿Por qué hay gente que está en la iglesia durante tantos años y no negocia como corresponde? Porque no ama a Cristo, porque solamente le teme. Y le teme mal. Entonces, hermanos queridos, entendamos en esta noche, tratemos de entender, esforcémonos con todas las facultades de nuestra alma en entender realmente, mis queridos hermanos, que Cristo realmente es noble y que en su nobleza nos ha impartido dones. Por eso dice que un hombre noble, partiendo lejos, fue para recibir un reino y volver. Y llamando a sus 10 siervos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Por eso la Escritura dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para perfección de los santos. Efesios capítulo 4, para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para que seamos edificados y trabajemos para Jesucristo. Hermanos queridos, el mensaje que Cristo nos da en esta noche es que si interpretamos mal a Dios, si comprendemos mal a Dios, no vamos a negociar, no vamos a poder hacer la obra de Dios. Nuestra experiencia espiritual va a ser realmente una experiencia paralítica, porque nunca, a pesar de ser siervos, nunca habremos entendido que nuestro amo es verdaderamente noble. ¿Qué tipo de concepto tenemos de nuestro Salvador? Si entendemos mal a Dios, porque Jesucristo es nuestro Dios, si entendemos mal a Dios, eso es lo que pasa. ¿Y por qué será que Cristo enseñó esa parábola? Para que la estudiemos cuidadosamente y veamos cómo es nuestra experiencia espiritual. Y midamos nuestra experiencia espiritual con lo que está escrito y cambiemos. Los otros siervos seguramente lo veían a su amo como noble, pero él lo veía como recio, como malo y como egoísta. Hay dos tipos de cristianos: el que lo ve a Cristo noble y el que lo ve como recio, malo y egoísta. Entonces, hermanos queridos, es muy sencillo el tema para aquel que trata de entenderlo de esa forma. ¿Qué visión nosotros tenemos de Jesucristo? De esa visión va a depender el que demos o no demos fruto. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Somos imperfectos, somos defectuosos, pero te damos gracias porque a pesar de tantos defectos, Padre, tú nos ayudas a entender tu sagrada palabra.
Señor, nosotros no queremos ser legalistas ni fariseos. Queremos ser personas que te amen. Queremos verte como noble y no tener una mala visión de tu carácter. Ayúdanos a tener una correcta visión de tu carácter maravilloso de amor. Y querido Padre, te damos gracias porque una vez más realmente creemos que tu Hijo amado es noble y que tú, Padre, eres noble. Y que realmente el espíritu que nos sustenta es un espíritu noble. Querido Padre, te damos gracias por haber estudiado tu palabra y te pedimos una bendición especial por los hermanos que nos están siguiendo. Bendícelos a ellos también y derrama tu amor en sus corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.